La selección mexicana ha quedado a la deriva. Parece que todavía no se han levantado del tremendo fracaso y ridículo que han hecho en el último mundial que se disputó en Qatar. Se han hablado de muchas cosas, que si el técnico, que si las televisoras y hasta los jugadores han sido señalados como los culpables. Pero en verdad sí existe un culpable real al que podemos señalar como tal. ¿O ese es el verdadero nivel del fútbol mexicano en la actualidad? Quédate hasta el final del video para descubrirlo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Y ya de paso activa la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Comenzamos. Como lo habíamos mencionado, la selección mexicana pasa por una fuerte crisis y no nos referimos en lo económico, porque sabemos las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol se encuentran en muy buenos números. Giras en Estados Unidos y la explotación de los dólares de los mexicanos que viven en el país de las barras y las estrellas. Así los dólares fluyen y fluyen. Mientras los directivos nadan en billetes, el deporte más popular del país cae lentamente en una crisis de la que muy pronto no podrán salir. Y todo lo que se ha conseguido durante todos estos años quedará solo en el recuerdo de sus aficionados. Bien, revisemos un poco de lo que ha llevado a la selección mexicana a una de sus peores crisis en la historia. Y no lo decimos solamente por su desempeño dentro del campo durante la última Copa del Mundo. También lo vemos por la poca cantidad de jugadores de la que podría disponer. También del bajo nivel de los que han logrado jugar en Europa y cómo se maneja actualmente la liga, que teóricamente es la que debería de encargarse de la producción de nuevos valores. Sin embargo, en esa misma liga es en donde se les ponen trabas a los que podrían tomar un lugar en un equipo de primera división. La Liga MX. La liga en México poco a poco se ha dado a notar en el mundo, pero no por su gran producción de jugadores, tampoco por su gran infraestructura, que es mucho mejor que cualquier liga sudamericana. Se han dado a notar por los altos costos de sus jugadores. Sí, la Liga MX vive en un mundo aparte, pues el mercado interno que maneja es demasiado alto en comparación con los precios reales. Pongamos un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Diego Lainez, jugador desarrollado en las fuerzas básicas del Club América, debutado por Ricardo Lavolpe, quien es considerado uno de los mejores técnicos que han pasado por la liga. También es reconocido por su gran visión de jugadores con talento y uno de ellos fue Diego Lainez, quien desde el principio mostró grandes condiciones dentro del campo, pues su físico y su forma de conducir el balón daban chispazos de un jugador con gran talento. Muy pronto el jugador fue tomando protagonismo, tanto en su club como en las convocatorias a la selección. Y más pronto que tarde, como suelen hacer los medios en el país azteca, se empezó a hablar de interés de clubes europeos por una de las grandes promesas de México, lo que ocasionó revuelo dentro del seno del jugador todavía americanista. Llegaría el mercado de invierno de la campaña 2018-2019, en el que Diego Lainez dejaría el nido para vestir los colores del Real Betis de España, equipo que desembolsó $15 millones por los servicios de la nueva joya mexicana. ¿Qué había hecho Lainez en la Liga MX? Participó en 39 partidos en los cuales solo anotó 5 goles y había hecho 2 asistencias. También fue parte del equipo campeón que derrotó al Cruz Azul en 2018, sin haber sido referente del equipo. Entonces, ¿valía los $15 millones? Realmente se piensa que no, pues no era siquiera pieza fundamental del equipo. Y como era de esperarse, al irse a un equipo que no está preocupado por la formación de jugadores y en el que te debes ganar un lugar, el chico nunca logró consolidarse en el viejo continente, pasando la gran parte de su corta estadía en la banca. Hoy se dice que jugará para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes son de los pocos equipos que pueden darse el lujo de pagar $7 millones para tener a un jugador en la banca. Pero, ¿a qué nos lleva esto? Si un jugador que no ha despuntado en la liga se va vendido en 15 millones, ¿qué se puede esperar de un joven que ha tenido un gran rendimiento? Pues simple encarecimiento del producto, lo que ocasiona que las salidas a Europa sean cada vez más complicadas, pues los dueños de los equipos tasan en muy altas cantidades a sus jugadores. En cambio, hay extranjeros que sin ser las máximas estrellas en la liga, se van a Europa a precios accesibles, pero con la experiencia necesaria para lograr despuntar. Tal es el caso de Guido Rodríguez, el mediocampista argentino que también pasó por la Liga MX sin demostrar nada extraordinario, y hoy es campeón del mundo con Argentina, pero se fue vendido a Europa. Esto es solo uno de los problemas de la liga. El encarecimiento de los jugadores, que también se dice es provocado por los dos nuevos ricos del continente. Nos referimos a los Rayados de Monterrey y a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ambos del estado de Nuevo León en México, y que a sus espaldas se encuentran empresas poderosas a nivel mundial. Por lo que si un equipo de media tabla para abajo tiene un buen jugador, esos dos equipos pagarán sin problema el valor que se les ocurra darle. Jugadores que en cualquier liga estarían tasados en $2 o $3 millones son comprados hasta en 12 millones. Ahora, imaginen que llegue el Ajax de Países Bajos, interesados en un chico que puede tener condiciones para crecer en Europa y ofrece $3 millones. Pero llegan los monstruos del norte de México y por el mismo chico ofrecen hasta 10 millones. Pues el club lo termina vendiendo al mejor postor, sin importarle el desarrollo del jugador y truncando una posible salida al máximo nivel. Pues de la misma forma que pagan el club por los servicios del jugador, el salario es sumamente atractivo,
por lo que los jugadores se quedan en México, y si vuelve a aparecer una nueva oferta del viejo continente, ya no la toman, porque es mucho más alto el salario que perciben en un equipo mexicano. El segundo problema es el sistema de competencia, pues de un par de años a la fecha, a los directivos se les ocurrieron dos brillantes ideas. La primera y la que es más vergonzosa frente al mundo es haber quitado el sistema de ascenso y descenso. Ahora, los peores equipos de la Liga MX ya no se deben de preocupar por perder la categoría y que su franquicia pierda valor. El día de hoy, si fuiste el peor en una tabla de porcentaje, solamente deberás pagar una multa, y así los equipos se mantienen. ¿Qué ocasiona? Primero, el nivel se convierte en un nivel mediocre, pues no hay nada que perder al tener un mal año. Segundo, los equipos que se encuentran en las categorías inferiores no tienen ninguna posibilidad de ascender, por lo que quedar campeón no otorga un gran beneficio. Y actualmente la Liga de Expansión, que es como la categoría B en México, se ha convertido en una liga para extranjeros y mexicanos mayores de 35 años que ya no encuentran lugar en Primera División, lo que reduce las posibilidades de jugar para un chico que fue mandado a esa liga por su equipo de Primera División para foguearse, pero que su lugar está ocupado por cartuchos quemados. Otro gran problema de la Liga MX es la cantidad de extranjeros que permiten por equipo. Actualmente cada equipo puede tener hasta 10 extranjeros dentro del club y 8 pueden jugar al mismo tiempo en un partido. Uno pensaría que los técnicos no ocuparían esas plazas, pero estamos equivocados, pues en México todos los equipos, con excepción de las Chivas del Guadalajara que solo juegan con mexicanos, ocupan esas plazas. Prefieren ocupar jugadores sudamericanos de muy bajo costo, pero que pueden presentar un gran nivel. Pero en la mayoría de las ocasiones, los extranjeros que militan son de medio pelo, pues actualmente traer un jugador argentino o brasileño de alto calibre es complicado, porque los mejores están en el viejo continente desde que son muy pequeños, por lo que solo te queda acceso a jugadores veteranos o que no dieron el salto de calidad para jugar en el máximo nivel. En algunas ocasiones también se ha dado que hay jugadores sudamericanos que utilizan al país azteca como trampolín para dar el salto a Europa. De esta manera nos damos cuenta de que en México es más importante el negocio entre representantes y clubes que la formación de jugadores. Los únicos equipos que se han dedicado a ese tema actualmente son Pachuca, Santos y América. Los demás viven de la compra y venta. Todos estos problemas de la Liga MX han empezado a repercutir en la selección mexicana, pues la toma de decisiones sobre el rumbo del tricolor jamás está enfocada en el crecimiento deportivo. Siempre es pensando en los beneficios económicos, aun sea a costa de sacrificar el desarrollo. La Federación Mexicana de Fútbol tiene un contrato muy jugoso con una empresa en Estados Unidos llamada Zoom, la cual se encarga de la promoción de partidos, por lo que se hace una sobreexplotación de la imagen de la selección mexicana por el territorio estadounidense, realizando partidos fuera de las fechas FIFA. Es una forma de sacarle dinero a la nostalgia del mexicano que vive en tierras ajenas. No en vano han resonado las palabras del ahora ex técnico de la selección mexicana, Gerardo el Tata Martino. En México se nota demasiado el negocio. Inició con esa frase: se necesita para que esto siga creciendo, pero no dejar de lado lo futbolístico y no sea solo para lucrar, sino no dejar morir el fútbol, porque también muere el negocio, sentenció Martino. No era muy complicado darse cuenta de ese gran problema gracias al papelón que hizo durante el Mundial. Para suerte de los mexicanos y de la propia federación, de alguna forma hay jugadores que han logrado desarrollarse y crecer, a pesar de todas las trabas que se pueden encontrar. Veamos quiénes serían los nuevos elementos clave con los que podrá contar a quien se elija el nuevo estratega de la selección mexicana. Carlos Acevedo, jugador perteneciente al Club Santos Laguna de México. Su posición es la de portero y si bien todavía no ha podido ganar un título con su equipo como titular, ya ha logrado disputar una final. Su desempeño bajo los tres palos ha dejado sorprendidos a quienes lo han visto jugar, a tal grado que cada mercado de fichaje su nombre ha sonado para los equipos más importantes. Pero hasta ahora ninguno ha logrado convencer a la nueva estrella de la Liga MX de unirse a sus filas. Johan Velázquez, jugador proveniente de los Pumas de la universidad. Actualmente juega en la Liga de Italia. Para el Cremonese de la Serie A, se desempeña como defensa central. A pesar de no haber tenido minutos durante el último mundial, fue parte del equipo. Se piensa que será el nuevo referente en la parte baja del equipo, dándole un refresco a la posición y desde luego intentará que de una vez por todas se deje de extrañar al legendario Rafa Márquez. Gerardo Arteaga, saliente de las fuerzas básicas del Santos Laguna, se desempeña como lateral por izquierda. Actualmente milita en el KRC Genk de la Primera División de Bélgica. Tiene buena salida y es hábil con el balón en los pies. César Montes, también llamado El Cachorro, salido de los Rayados de Monterrey, que actualmente milita en el Español de Barcelona y junto con Johan Vázquez será quien lidere la saga central de la selección. Es quien ha tenido mayor experiencia con la playera verde, pues fue titular indiscutible durante el Mundial de Qatar y gracias a su desempeño logró emigrar al viejo continente. Jorge Sánchez, lateral por derecha, surgido de las fuerzas básicas del Club Santos Laguna, pero antes de emigrar al viejo continente consolidó su carrera como profesional en el Club América, para después brincar al Ajax de Ámsterdam de la Eredivisie de los Países Bajos. Actualmente, a pesar de ser titular en la mayoría de los partidos, parece que todavía no termina de convencer a los seguidores y exfutbolistas del club. Kevin Álvarez,
una de las grandes joyas del fútbol mexicano. Se desempeña como defensa por lateral de la derecha. Con tan solo 24 años está más que consolidado en la Liga MX y puede presumir que ya tiene un título con su club del Pachuca. Se habla en los medios de que en cualquier momento podría fichar para el Porto, pero no hay nada concreto. Eric Gutiérrez, mejor conocido como el Guti, se desempeña como mediocampista para el PSV Eindhoven de la Eredivisie de los Países Bajos. Jugador férreo que demostró que podía ser de alto nivel desde sus inicios con el club Pachuca. Edson Álvarez, actualmente el jugador mexicano mejor cotizado en el mundo, pues sus grandes actuaciones y la forma dominante que tiene de pararse en el campo le han dado un lugar seguro en los partidos del Ajax, aunado a que desde hace un par de temporadas ha estado en la mira de clubes importantes como el Chelsea. Con la selección ha tenido grandes partidos que le han dado su lugar dentro del once titular. Alexis Vega es un jugador desequilibrante que milita en el Club Guadalajara de México y de quien todavía se esperan grandes cosas. Desafortunadamente el jugador no ha podido despegar como se pensaba, pero de que es uno de los jugadores que tiene más talento no cabe duda. Santiago Jiménez, centro delantero que actualmente milita en el Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos, y con tan solo 21 años ha demostrado que está para ocupar el lugar delante de la selección mexicana. Orbelín Pineda se desempeña como mediocampista y actualmente juega para el AEK Atenas FC de la Superliga de Grecia, y quien en la pasada Copa del Mundo dio muestras de su gran talento y que algunos no entendemos cómo es que el técnico en turno no lo tomó en cuenta para los partidos anteriores. Luis Chávez, mediocampista que actualmente milita en México con el Club Pachuca. Su desempeño en la Copa del Mundo de Qatar lo ha posicionado como uno de los jugadores más importantes de México, sin olvidar que su gol contra la selección de Arabia lo puso en la órbita de los clubes europeos. Actualmente el mismo jugador ha rechazado jugar para otros equipos en México, dejando en claro que si no es en Europa, no saldrá del club de sus amores, el Pachuca. Haremos una mención especial de los siguientes jugadores. Marcelo Flores, jugador méxico-canadiense que actualmente milita en el Real Oviedo, de la segunda división de España. Se hablan cosas muy buenas del chico, pero desafortunadamente no ha podido despegar en su club, por lo que tendrá que activarse si es que quiere jugar el Mundial 2026. Diego Lainez, considerado en algún momento la gran joya mexicana, no ha logrado consolidarse en el fútbol europeo, por lo que sus llamados se han visto reducidos. Se dice que el Tigres comprará su carta para hacerse de sus servicios. De esta forma buscarán revalorizarlo y que vuelva a tierras europeas. Estos son algunos de los nombres que podrían ser parte de la nueva cara de la selección mexicana, para dejar atrás las figuras de Chicharito, Vela, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Héctor Moreno, Andrés Guardado, entre otros, quienes de alguna manera han dejado de ser parte importante de la selección mexicana. México tendrá que esperar a que nombren a quién será el nuevo timón de la selección y los pueda llevar a los niveles soñados, por lo menos al mismo nivel que se mostró por allá de los 90s, en los que parecía estaban a punto de dar el salto de calidad. ¿Qué jugador nos faltó mencionar o cuál nos sobró? ¿Crees que todos llegan en un gran nivel para el Mundial de 2026? Déjanos tus comentarios, te leemos. Por ahora nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarte el pulgar arriba. Recuerda que estamos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!